Los invita a recorrer el centro histórico para recordar o descubrir en las calles, edificaciones y monumentos algunos detalles que han escapado a la vista por el ritmo de vida. No nos tomamos el tiempo necesario para contemplarlos, perdiendo con ello gran parte de la riqueza artística y cultural que guardan esas calles, monumentos o edificaciones. Con este recorrido no pretendemos dar una clase de historia, pero obviamente tenemos que recurrir a la fuente histórica para comprender mejor esos detalles. En el siglo XII, diversos grupos provenientes del norte ingresaron al área de Mesoamérica. Uno de estos grupos era el de los mexicas, que provenían de Aztlán, lugar de las garzas o de la blancura. Este grupo tuvo una gran peregrinación que los llevó a Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, donde convivieron con otros grupos de habla náhuatl. Otro lugar importante fue Coatepec, lugar de serpientes, donde los mexicas tuvieron una importante división interna. Pero además, este lugar fue muy importante porque ahí se hicieron de una divinidad propia que los distinguió de los demás pueblos de Mesoamérica. Ese dios fue Huitzilopochtli. De acuerdo con el mito, la diosa de la tierra Coatlicue se encontraba en Coatepec haciendo penitencia. Entonces encontró una bola de plumas finas que guardó bajo el huipil. Cuando terminó de hacer penitencia y buscó esas hermosas plumas, estas habían desaparecido. En cambio, ella había quedado embarazada, y el hijo que esperaba era el gran dios Huitzilopochtli. Coatlicue, sin embargo, tenía otros hijos conocidos como los 400 Ensohuiznagua o 400 Urianos y una hija llamada Coyolxauhqui. Cuando estos se enteraron del embarazo de su madre, decidieron matarla para limpiar la deshonra y fueron entonces a Coatepec en su búsqueda. Cuando llegaron al cerro, Huitzilopochtli nació vestido y pintado para la guerra y emprendió un combate feroz contra sus hermanos, y la Coyolxauhqui fue decapitada con la Xicoatl, o serpiente de fuego, y arrojada del cerro. En su caída se desmembró tal y como la conocemos en el monolito. Dice la leyenda que la Coyolxauhqui se convirtió en la luna y sus hermanos, los 400 Urianos, en las estrellas, y así vagan en la noche apenados porque se enfrentaron al sol. Bernal Díaz del Castillo escribió que antes de llegar al gran templo pasaron por una plaza más grande que la de Salamanca y que entre los soldados que iban, algunos habían estado en Constantinopla, Roma y en toda Italia, y que estos decían que jamás habían estado en una plaza tan hermosa. Hernán Cortés, en sus cartas al rey, le cuenta detalles del Templo Mayor y dice que había muchos templos, destacando el principal, al que no había lengua humana que pudiera describir su grandeza y particularidades. Remata diciendo que era más alto que la iglesia mayor. A partir de que los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlan, poco a poco fueron dejando de ser un pueblo pobre y sojuzgado, y se convirtieron en un imperio formidable. Obviamente con sus templos pasó lo mismo. Empezaron con un templo hecho de piedra y lodo, y a medida que tuvieron poder lo fueron agrandando. Arqueológicamente se han definido 7 ampliaciones o etapas, siempre una arriba de la otra, la última usando como base la anterior. Cuando los conquistadores llegaron, el templo mayor estaba en su esplendor, medía más de 45 metros y descansaba en una plataforma de 6.400 metros cuadrados. Los adoratorios corresponden a la etapa 2, que sería el año 1390 de nuestra era, y correspondería a los gobernantes Huitzilihuitl y Chimalpopoca realizar
estas ampliaciones. El lado norte del Templo Mayor se encontraba dedicado al dios Tlaloc, que se identificaba por los círculos en los ojos y la lengua bípeda. El lado sur estaba dedicado al dios Huitzilopochtli, y la piedra de Tezontle que se ve era precisamente la piedra de sacrificios donde era recostada la persona que sería sacrificada. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Pero un día todo se acabó. Los españoles desecaron el lago, esclavizaron a la gente, se robaron todo lo que pudieron y arrasaron la ciudad. Solo se logró salvar lo que estaba abajo del suelo. Sobre esas ruinas se construyó la ciudad colonial. Tuvieron que pasar 300 años para que el país se independizara y 150 años más para que lo que quedaba del Templo Mayor volviera a ver un amanecer. Saliendo del Templo Mayor, nos dirigimos a Catedral. Al entrar por la puerta principal, del lado derecho se puede contratar un tour por un precio módico que le permite visitar el campanario, dando desde luego una explicación relacionada con la historia del campanario. Todas las campanas son mexicanas y cuando son bendecidas por el obispo, les pone un nombre, por ejemplo, Santa María de la Asunción, popularmente conocida como Doña María, y pesa 7 toneladas. La catedral cuenta con 35 campanas, pero tiene capacidad para 90. En cada torre debe caberle 45, que no fue posible llenarlas. Una de las campanas, al ser tocadas por un campanero inexperto, al dar vuelta le pegó en la cabeza, provocándole la muerte, por lo que la castigaron y la campana dejó de sonar ya que le quitaron el badajo. Al realizarse las exequias, el clero llegó a una sentencia y fue que jamás volvería a tocar. Sin embargo, después de 50 años fue perdonado.
El 17 de enero de 1969, hacia las 9 de la noche, se produjo un incendio en el interior de la catedral, originado por un cortocircuito y la falta de vigilancia nocturna. Se destruyeron la estructura y decoración del altar del perdón, incluyendo el cuadro de la Virgen del Perdón. Pero, recurriendo a nuestros archivos, pudimos obtener la imagen del cuadro y gracias a ello tenemos la oportunidad de conocer la pintura destruida y parte de la decoración del altar. Oye, Teresa, ¿y qué sabes tú con relación al Cristo del Veneno que está precisamente en el altar del perdón? Pues mira, se dice que había una persona devota del Cristo que iba todos los días a rezarle al Cristo y le besaba los pies. Una persona que le tenía coraje y envidia pensó en poner veneno en los pies del Cristo para cuando la otra persona le besara los pies, ésta muriera. Y lo que sucedió fue que el Cristo se puso negro, pero la persona no murió. Y desde entonces le pusieron el Cristo del Veneno. La catedral tiene 5 naves. La central, de mayor altura, está techada con bóveda de cañón, con lunetos, y las procesionales con bóvedas caídas. Las naves laterales forman 7 capillas de cada lado. La más antigua tiene cubierta de crucería, igual que la sala capitular y la sacristía. El ábside, de forma poligonal, aloja un retablo de los reyes. El coro ocupa los entrecejes de la nave principal. Lo limita al norte la reja de Macao, hecha de tumbaga. Cabe aclararte que esto es una aleación de cobre, bronce y oro. Y al sur, el altar del perdón. Y sobre sus muros se levantan los órganos, uno traído de España y ensamblado en 1695, y el otro construido en México en 1735 por José de Nazaret. La sacristía tiene una sobria portada de estilo herreriano, terminada en 1623, y una techumbre gótica con las nervaduras doradas. En la segunda mitad del siglo XVIII se colocaron sobre los muros grandes pinturas, y dentro de ellas la coronación de la Virgen, que precisamente gracias a nuestros archivos podemos admirarla. Continuando con nuestro recorrido, nos dirigimos al Palacio Nacional, no sin antes cruzar por la Plaza de la Constitución. Esta plaza es conocida entre los mexicanos como Zócalo, ya que durante la época de la colonia se inició la construcción de un monumento en el centro de la plaza, pero nunca fue concluido por la Guerra de Independencia, quedando únicamente en la base del monumento o Zócalo, derivando de ahí su nombre. Durante la época prehispánica fue llamada Plaza Mayor, y desde entonces ha reducido sus dimensiones originales hasta llegar a las actuales, siendo la segunda más grande del mundo, después de la Plaza de Moscú. Su nombre actual se debe a la Constitución de Cádiz, firmada en la ciudad española de ese nombre en 1812. Los aztecas dividieron la ciudad de Tenochtitlan en 4 barrios o calpulis, siendo el centro precisamente la actual Plaza de la Constitución. A la caída del Imperio Azteca, Hernán Cortés ordena a Alonso García Bravo la nueva traza de la ciudad colonial, y este se basa en la misma traza para edificar el México virreinal.